Muy buenas tardes. Le saludo a su amiga Araceli César con ese gozo especial de podernos encontrar a través de las redes sociales y para poderles compartir una preciosa y poderosa palabra del Señor. Hoy en esta tarde vamos al Evangelio de Jesucristo y vamos a ver un tema que nos compete a todos: Jesús y los niños. ¿Qué te parece que me sigas ahí con atención a este relato que se repite en los libros del Evangelio? Pero vamos a ver ahora a Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo sus manos sobre ellos. Esta es la traducción Dios habla hoy. Jesús en su Evangelio enseña, corrige, advierte el trato a los niños en medio de un mundo que no los tomaba en cuenta. En el mundo cultural de hace 2000 años, es más, cuando iban a contar multitudes, ni a las mujeres ni a los niños los tomaban en cuenta, no los contaban. Si te fijas, dice la escritura, 5000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Pasaban desapercibidos. Sí, mucho alboroto que naciera el hijo varón o que llegara el bebé esperado después de una esterilidad. Pero ya en la vida diaria no se preocupaban tanto por enseñarles a amar a Dios y a llevarlos a Él. En este pasaje vemos la actitud que Jesús tenía a los niños en esa escena, pero que sigue teniendo. Y también hacia los grandes, para dar una enseñanza correcta de lo que debe de ser el trato que Él espera que se les dé a los niños. En primer lugar, que no se les menosprecie por ser niños. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? De menosprecio. Ay, ni entiende. No, está chiquito, ni sabe. No, no hay que decirle nada. Y entonces le inventan muchas historias falsas, mucha fantasía. Pasan por alto el enseñarles, una, a amar a Dios, y dos, darles un buen testimonio. Ay, a fin que ni cuenta se da, ¿verdad? Y la inclinación muy natural que vamos a darles una religión, a que sigan creyendo lo que yo creo, que me enseñaron a mí, que por cierto nadie enseña, solamente lleva y uno imita. Y en este pasaje vemos cómo el Señor dice que no se les menosprecie y no se les estorbe. Ahora, ¿cómo podemos estorbar a los niños? Así como tú y yo, amado, amada, fuimos estorbados. ¿Sabes cómo se nos estorba a los niños creer en Dios? Cuando se vive en la familia mayormente, pero en el entorno también, la violencia, el abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso sexual, ¿sí? Y yo, por lo menos, yo te puedo dar testimonio de miles de mujeres que me ha tocado escuchar sus corazones. Y la gran mayoría viviendo afectaciones ya en su edad joven, adulta, adulta madura, adulta avanzada, por el trato que recibieron en la niñez, ¿sí? Por ese menosprecio, por ese estorbo, ¿sí? Y entonces vemos que el Señor quiere enseñarnos, porque mira, Él les reprende a los que estaban ahí. Para empezar, los discípulos. Los discípulos reprendieron
a los que llevaban a los niños a que Jesús los bendijera, porque estaban estorbando. Estaban enojados y les estorbaron. Entonces está representando como la iglesia naciente. Estaban ahí los discípulos. Ellos tenían que aprender a pastorear a los corderos. No en vano, cuando el Señor Jesús se le aparece a Pedro, ¿verdad? Antes de regresar al Padre, después de resucitar, y le pregunta por 3 veces si lo ama, y habla de apacentar a las ovejas, y en una ocasión le dijo, apacienta mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Sin los pequeños de las ovejas. Sí. Y no me queda ninguna duda que Pedro aprendió la lección. Quizá en esa escena no, pero más adelante aprendió a amar a los niños. Y dice, ¿cómo se les estorba? ¿Sí? Maltratándolos, humillándolos, burlándose de ellos, abandonándolos, ¿sí? Descuidándolos. Y yo te puedo decir 1000 testimonios de todas las experiencias que vivieron, en mi caso que atiendo mujeres, pero yo no dudo que los hombres también de niños vivieron esas experiencias, ¿no? Donde fácilmente los dejan ir a otra casa, a dormir con amiguitos y no saben el estado moral que vive esa familia, pero olvídate de eso, el estado moral de tu propia familia, donde se hacen prácticas que se vuelven tan comunes que parecen normales pero son pecaminosas porque se está afectando a los niños, donde la fidelidad conyugal no es un estilo de vida, y cuando Dios quiere que el hombre y la mujer en matrimonio sean fieles es que porque aparte son cobertura moral para sus hijos. Cuando hay infidelidad de uno o de otro lado, a los niños les va a afectar. A mí que no me vengan a decir que ni cuenta se dan y no saben y no pasa nada. No, sí pasa. Y pasan muchas cosas porque la puerta de la impureza y de la inmoralidad se abre. ¿Y sabes a quiénes ataca? A los niños, que por cierto, los niños, aparte de ser ignorantes, también porque no les enseñamos, porque no se les enseña, porque no nos enseñaron. Yo siempre hago esta pregunta cuando estoy en presencial, ¿verdad? Y aquí no necesitas ni ponerme una mano levantada ni nada, pero ¿a ti te enseñaron en tu casa, tu papá y tu mamá, los dos, ¿sí? Lo que tú eras de valioso a los ojos de Dios? ¿Te enseñaron que quien determinó tu vida y tu sexualidad es el soberano Dios? ¿Te enseñaron a conocer el carácter de Dios en el diario vivir, al levantarse de camino, al acostarse? ¿Te enseñaron así sentados junto a ti, abriendo la palabra viva, la palabra que se aplica, los mandamientos, las promesas? ¿Te enseñaron? Estuvieron allí tu papá y tu mamá a tu lado todas las noches de tu crecimiento como infante, orando por ti, bendiciendo tu sueño, conociendo tus temores, conociendo tus dones, tus habilidades, tus capacidades, pero también tus límites, tus defectos, las luchas que tenías. Estuvieron allí presentes, comprometidos, noche a noche, instruyéndote con la palabra, enseñándote las formas diversas de aprender a conocer y amar a Dios. Porque no, o sea, aquí el Señor está diciendo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y qué hemos hecho los padres y aún los abuelos? Llévalos a un templo, heredarles unas costumbres religiosas, que aprendan unos cuantos versos bíblicos y unos cuantos cantos. Ya, cumplimos. No. Por eso cuando llega el niño a dejar de ser niño, pasa la adolescencia, se rebelan y ya no quieren ir a la iglesia. No me digas que no, porque tú y yo lo hicimos. O íbamos, pero a fuerzas, obligadamente, porque había un premio si íbamos o un castigo si no. Pero en realidad la mayoría de las personas que representan los discípulos de la iglesia, los padres de familia, porque ¿quiénes llevaban a los niños a ver a Jesús? Pues los papás, ¿verdad? ¿Y quiénes más? Los que estaban ahí oyendo. Todos teníamos que prestar mucha atención a esto porque fuimos niños y sabemos
todos los peligros que está expuestos los niños en su casa y afuera también, en su casa, ahí en el medio familiar donde debiera ser el lugar de refugio, el lugar seguro. No hay garantía, sobre todo si los que cohabitan ahí no tienen temor de Dios y no conocen a Jesús, para enseñarles a seguir a los niños las pisadas del Maestro, a querer ser como Jesús. No, yo quiero ser como mi mamá, no, yo quiero ser como mi papá. Y yo digo, a menos que ese papá y esa mamá sigan a Jesús, sigo sus pisadas, pero si no, discúlpame, pero no. Y entonces encontramos que hay oposición para que vayamos a Jesús. Es un pasaje parecido donde dice también Jesucristo, vengan a mí los que están trabajados y cansados y cargados, ¿verdad? Y yo los haré descansar. ¿Y qué hace la gran mayoría? Esperan que llegue el domingo para ir a la iglesia. No, si no está diciendo, espérate, ir a la iglesia, vengan a mí, dice el Señor. Pero lo incumplimos. No estamos prestando la atención debida. Entonces aquí están las representaciones de la sociedad, la iglesia, la sociedad y aún la religión, ¿verdad? De aquellos tiempos. Siempre lo andaban siguiendo ahí los fariseos, los saduceos, a ver qué cosa decía para tenderle trampa, ¿no? Entonces, todos fuimos niños, amados, y vivimos el estorbo y el daño de otros. Nos tocó vivir el resultado de la desobediencia y la rebelión de otros que resistían la voz de Dios. Y entonces vemos esos abusos físicos que llegan a extremos de golpes, ¿sí? Que los mandan al hospital, si acaso llegan vivos, ¿sí? Esos extremos de descuido, donde no están al pendiente de ellos, ya no solamente que coman, visten y calzan y van a la escuela, no, de revisar sus actitudes, no solamente en la mochila, no están al pendiente de sus cambios de humor. ¿Por qué el niño que era tan amable ahora se ha vuelto tan agresivo? ¿Por qué si era tan sonriente ahora todo el tiempo está triste? Y no queremos enfrentar la verdad. Tan es así que en mi caso como consejera, y yo le preguntaba a tal o cual mujer que estaba ministrando, que vivía acoso, violencia sexual, abuso en su propia casa y a veces afuera, ¿por qué no hablaste con tus papás? ¿Por qué no me iban a creer? Y el día que me atreví a decir algo, me dijeron que yo era una mentirosa y que no estaba diciendo la verdad. Te voy a decir algo. Un niño, una niña, que no ha vivido nada de lo sexual fuera de orden, no tiene en la mente la sociedad ni la capacidad de inventarlo o suponerlo. Pero si vive algo que desde acosos, tocamientos, intento de violación, violaciones, ahí va a haber una repercusión. Y empiezan ellos, niños precoces, andan de noviecillos desde el kinder, la primaria, enamoradizos de aquí, de allá, y los papás aplaudiendo. Algo está pasando más, las niñas, y no de ahora, si no es la moda de ahora, no la moda de muchas décadas atrás, las niñas queriendo vestir sexy, ¿sí? Y todo porque ya tuvieron experiencias. Cuando Jesús les dice, dejen a los niños venir a mí, es porque teniendo a Jesús como Salvador, como pastor, como amigo, que lo conozcan, no sus relatos, no sus milagros, no, que lo conozcan en una relación personal. Ellos pueden ser librados de la mentira, del engaño, de la fantasía, de las propuestas sucias, porque su Espíritu Santo les va a estar avisando que eso que están proponiendo, sugiriendo, no es correcto. Las mismas trampas en la escuela, las burlas en medio de los amigos, los apodos, los menosprecios, las humillaciones,
caer en engaño, invitar a participación de cosas ilícitas. Todo eso cuando ellos están conociendo a Jesús cada día, van a ser librados, porque dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, al conocer a Jesús, que es camino, verdad y vida, ellos van a ser libres del engaño, de la mentira, de la trampa. No sé tú, yo batallé mucho como niña. No había una sola persona en mi vida de confianza. No la había. Todo el mundo andaba o ocupado o enojado o en sus asuntos. Y no prestaban atención a las alteraciones que empiezo a vivir en consecuencia del pecado de otros. ¿Sí? No, yo misma no sabía ni siquiera procesar los chistes que escuchaba en la escuela, y luego llegaba con mi mamá a contarle el chiste de novedad y me regañaba. Ay, ¿qué andas diciendo esas tonterías? Pero nunca me... ¿Qué es la tontería que dije? A mí me hizo reír, o me reí porque se rieron los demás, pero ni le entendía. Amados, tomemos en serio esto. Y tan en serio, pero tan en serio, que si tú viviste algo difícil en tu niñez, tú no tengas ninguna duda, si no lo has arreglado en la cruz de Cristo, que esto se repite en los tuyos. Porque es la maldición atrayendo la maldición, la impureza atrayendo la impureza, la inmoralidad atrayendo la inmoralidad. Y entonces encontramos que el amado Salvador quiere librarnos de caer en esos lazos. ¿Sí? Por eso tenemos que responder. Ahora como adultos, no dejando, no estorbando, no menospreciando, no pasando por alto. Igual hay familias donde ya no tienen niños pequeños biológicamente, ¿no? Pero tenemos niños al acceso, que son los de la iglesia, que son los de la vecindad, no sé. Y que podemos hacer algo, mínimo, orar por ellos. Y si conoces el Evangelio, compartírselos. No esperar a que llegue la escuela de verano, de vacaciones, ¿verdad? Para que vayan a escuchar algo de Dios. Y si este pasaje está muy demandante, hay otro que está mucho más demandante. Mateo 18, 6 al 10. Te voy a leer textual. A mí me sacudió muy fuerte. Quizá no lo había comprendido como ahora en este tiempo tuve esa comprensión. Dice Jesús, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Fíjate. Y no es que todos los que hicieron un mal en aquel tiempo, todos fueron a parar al profundo del mar, atados al cuello con una piedra, ¿no? Pero está poniendo una comparación. Muertes espantosas, ¿no? A cualquiera que haga caer en pecado. ¿Cómo se hace caer en pecado? Cuando se les hace partícipe a los niños de mentiras, de engaños, ¿sí? De ocultar cosas, se les pone carga. ¿Sí? Y entonces dice, el pecado de uno, el pecado puede ser que estemos vociferando. Eso es un pecado. Palabrotas, ofensas, insultos. El niño está escuchando. Entonces lo estamos haciendo que caiga, porque va a pensar que eso, así es la vida y así se habla, así se pelea, así se arreglan asuntos familiares, conyugales. ¿Sí? Y entonces lo que quiere el Señor es advertirnos. ¡Hey, mucho cuidado con hacer caer a estos pequeños que creen en mí! Ahora, ¿por qué los niños creen? Porque tienen un espíritu que Dios les ha dado, por el cual existen, que percibe perfecto a Dios cuando son pequeños. Pero por causa del pecado,
que están orgullosos, desobedientes, egoístas, ¿verdad? Manipuladores, chantajistas, y todo eso van perdiendo la sensibilidad de la presencia de Dios. Pero por eso el Señor dice que son de su reino, porque Él los creó y los separa para esto. Y dice el verso 7, qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado. Tiene que haberlas. Entonces estamos en un mundo caído. Pero ay de aquel que haga pecar a los demás. ¿Sí? Es como Judas. ¿Alguien tenía que traicionar a Jesús? Judas lo eligió. Nadie lo obligó. Él tomó esa decisión. Hubiera sido otro el que hubiese sido. ¿Sí? Fue tentado, fue seducido, fue engañado y lo eligió. Entonces dice que es muy malo lo que pasa en el mundo, con tanta incitación al pecado. Pero ay de aquel que por su pecado haga pecar a otros. Yo estoy muy preocupada, ¿sí? Y esto lo vengo manejando ya por 30 años en el ministerio. ¿Por qué? Porque sigue habiendo niños abusados en todos los aspectos. Desde ese abuso verbal que les dicen inútil, burro, tonto y pip, todas esas cosas feas. Y crecen con esos conceptos. Y quieren que vayan bien en la escuela y que sean brillantes y que destaquen y el cuadro de honor. Y les preocupa tanto las calificaciones, tanto el desempeño escolar. ¿Y qué de su vida espiritual? ¿Y qué de su vida emocional? ¿Y qué del cuidado físico que les toca a los padres el tener esa atención? Es un privilegio, es un alto honor ser padre, ser madre. No es tu suerte, no es tu merecimiento, no es que tú lo dispusiste y querías. No, es una encomienda de Dios que te incluye en sus planes eternos para tener hijos para su gloria. Pero te encarga que tú los enseñes a amarlo. Sí. El verso 8 dice, por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelas. Échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Aquí está usando mucho la hipérbole, como exagerado, como el extremo. Verso 9, y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con los 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. Yo no creyera que el infierno existe si Jesús no lo enseña, o que el diablo existe si Jesús no habla de ese personaje y lo describe mucho. Y en el Evangelio se ve mucho su acción destructora. Y nos está diciendo de lo que participa, ¿no? Fíjate, está hablando de la mano. Las manos, mis amados, no son para golpear, para pellizcar, para jalonear, para empujar, no. Las manos son para acariciar, son para bendecir, son para consolar, son para levantar al que se cae, son para aliviar el dolor, el abrazo. Ese poner manos en la espalda, en el pecho, ese orar con imposición de manos, ese bendecir. No, las manos, si fueran para golpear, nos hubiera puesto los dedos así pegados, rígidos, sin doblarlos, para que se fueran usados como tablas. ¿Cuántos de nosotros vivimos el abuso de golpes, de malos tratos, de malas palabras, de maldiciones? Fuimos niños y crecimos y venimos a ver el resultado del pecado de otros. ¿Sí? Y entonces si se está hablando de manos, está hablando de pies, porque hay papás que pierden tanto el control que tiran al chico al piso y lo patean. Y el Señor está usando un extremo, mejor córtate la mano. No está hablando de lo literal, no está diciendo, ya deja de usar esos miembros de tu cuerpo para la iniquidad. Como dice
el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿no? Los miembros que antes servían al pecado ahora sean santificados y le sirvan al Señor. Y luego habla acerca del ojo. Hay papás que con la mirada los controlan, pero miradas de odio, de rechazo, de reprobación, de menosprecio, de humillación. Dios no te dio esos ojos que ven para que veas así, pero quizás así te veían, quizás sí te controlaban y solamente estás repitiendo la misma situación. Dice, sácatelo y échalo lejos de ti. Una vez más está diciendo, deja que el Señor purifique tu mirada. ¿Sabes que muchas veces los niños no se acercan a los papás porque los ven enojados? ¿Dónde se nota? En el rostro y mayormente en la mirada. Entonces, si tienen alguna lucha, alguna duda, algún problema, no van a ir con ellos. Y luego van con su amiguito igual de inmaduro, igual sin sabiduría, y le van a contar y le van a dar el mal consejo. Jesús está usando aquí en este pasaje unas comparaciones muy tremendas, ¿no? Si haces caer a un niño, mejor que te pusieras una piedra de molino y te arrojes al mar. La otra, sácate el ojo, córtate la mano, córtate el pie. No está hablando de lo literal, está hablando, ya dejemos de estar usando esas cosas en contra de la niñez. ¿Por qué los niños huyen de la casa? ¿Por qué las niñas de 11 a 12 ya se quieren ir con el novio? ¿Por qué los estamos rodeando de un ambiente inhóspito donde están buscando fugarse? Cuando los niños lo que menos quisieran irse de su casa porque son amados, aceptados, cuidados, protegidos, enseñados, corregidos, a los que se les presta la atención, a los que se les mira los ojos. Una de las cosas que se nota con los chicos que están en drogas es, lo primero es en los ojos, pero los papás los dejan de ver tanto a los ojos que cuando los vuelven a ver es porque están inmersos en el mundo de las drogas. No se fueron dando cuenta del cambio que hubo en su mirada. Esos niños estaban vacíos de Dios. Y para acabar de completarla, vacíos del amor de sus padres porque no había tiempo ni para expresarlo. Y dice Jesús en el verso 10, no desprecien a ninguno de estos pequeños. Así que no te burles, no lo menosprecies, no lo humilles, no lo compares, no lo rechaces, no lo prefieras y no lo rechaces. Porque aún el hijo favorito, preferido, sufre, pero también el hijo que es rechazado, que todo el tiempo lo están comparando. Por eso Dios nos hizo únicos. Y si a alguien nos hemos de parecer, es a Jesús y su carácter santo, pero no para ser como otros. Y dice el Señor Jesús, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial. Fíjate, el Señor les asigna ángeles, nos asigna ángeles. Ahora escucha bien, no es el famoso ángel de la guarda, no, ni el de la dulce compañía, no. El Señor asigna esos ángeles para que los protejan, sobre todo cuando ven que en su casa no hay cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre y una mujer vivieron estos eventos de abusos? Cuando tienen hijos los sobreprotegen, pero en lo humano no los dejan salir, no los dejan ir, no los dejan visitar, no los dejan que vengan amigos. No, es un terror, es un temor que les vaya a pasar lo mismo. No, la lucha a favor de ellos no es física, es espiritual y es moral. Entonces los padres tienen que hacer la parte que Dios les está pidiendo que hagan. Y el Señor arma un cerco de protección alrededor de los padres, los hijos, la familia. Y ahí el enemigo puede pasar por afuera y no entra porque sabe que hay protección divina. No es impidiendo que salgan, impidiendo que convivan, no.
o transmitiéndole los temores o los traumas. No. Pero sí es importante lo que dice el Señor, que hay una labor angelical que Él determina para que las personas que vengan de alguna manera a conocer su palabra a través del Evangelio, que puedan tener la enorme bendición de conocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. No esperes que tu hijo vaya un día a la iglesia y alguien invite a que levante la mano para recibir a Cristo. No. Papá, mamá, les tienen que hablar un buen tiempo del carácter del amado Salvador para que realmente ellos puedan realmente encontrarse con el Señor, enamorarse de Él, de su personalidad, de su carácter, de sus virtudes, de sus promesas, de su presencia prometida. No es darles una dosis pequeña. Jesús vino al mundo a morir por ti y recíbelo para que seas salvo y te vayas al cielo cuando mueras. No, ese no es el mensaje del Evangelio. Y entonces dice el Señor, cuidado con el trato a los niños. Y ya sea que somos los tíos, los primos, los abuelos, los familiares, ¿verdad? Los vecinos, los maestros, ¿sí? Necesitamos aprender sobre todas las cosas por la guía del Espíritu Santo a no estorbar a los niños. Si tú te dices cristiana, cuida tu testimonio delante de los niños. Ay, no entienden. Ay, ni cuenta se... No, ¿cómo que no? Y si no entienden en el momento, lo van a entender después. Y puede ser que no te perdonen lo que vieron, lo que te vieron hacer, lo que te vieron hacer con ellos o decir. Así que, amados, yo tenía mucho en mi corazón compartirte estos dos pasajes del Evangelio. Fíjate cómo el Señor se tomó un tiempo para darle a los niños un lugar en una cultura que no les hacían mucho caso. De hecho, cuando había herencia, si eran hijos varones les tocaba herencia, pero si eran hijas mujeres no les tocaba. Fíjate la diferencia, ¿no? Y Jesús dice, para todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí incluye, somos muy inclusivos, ahí incluye a todo aquel que en Él crea y siga creyendo. No se pierda, tenga vida eterna. ¿Te cuesta trabajo tratar bien a los niños? Muy probablemente viviste algo difícil de niño o de niña. Te invito para que hoy tomes un tiempo ahí delante del Padre Eterno, ahí con tu corazón sincero, y tú le digas qué necesitas resolver en el trono de la gracia. ¿Qué viviste? ¿El menosprecio? ¿El estorbo? Te dieron una dosis de cierta religión, pero no te enseñaron a ir a Jesús, a conocerle, conocer el corazón del amado Salvador. No te descifraron el Evangelio con toda su riqueza espiritual, con todas sus promesas, con todas sus bendiciones, con todos sus mandamientos. Perdona si no te enseñaron a conocer el carácter de Dios y a conocer tu sexualidad conforme a la palabra. Y como adulto, pídele, Señor, perdón junto conmigo por no haber tomado el tiempo suficiente para enseñar a tus niños. No los domingos, no, es diario, diario. Moisés escribió en Deuteronomio 6, al levantarte de camino, al acostarte, enséñales a amar a Dios con todo el corazón. Y ahí andan los niños amando con todo el corazón a la compañerita de kinder o de primaria. Y no los corriges. Y van y te adoro, papá, y lo dejas que te adore. No. Son principios eternos.
Hoy podemos hacer algo. Y en esta hora déjame hacer 2 oraciones. Una de ellas, quiero orar por ti y tu niñez. Y luego otra, vamos a orar por los niños. ¿Estás de acuerdo? Ahí donde estás, si puedes, inclina tu rostro y dile al Señor conmigo: aquí estoy, Padre. Ya no soy un niño, ya no soy una niña. Pero al escuchar estas cosas me removió mucho mis recuerdos hacia esta etapa. Y la pasé mal. No hay duda que jugué, me divertí y tuve cosas, viví en familia, pero también sí hubo esos abusos, sí hubo esas carencias, sí hubo esos descuidos, sobre todo que no me enseñaron a ir a ti, que no me mostraron el camino, la verdad y la vida que está en ti, Jesús. Yo perdono a quien me estorbó, yo perdono a quien me menospreció, llámese padre, madre, maestros, abuelos, tíos, gente adulta que de alguna forma estorbó mi fe, dándome mal testimonio. Por un lado hablaban de ti, por otro lado maldecían al ser humano. Señor, trata con mi vida. Permíteme hacer un examen delante de tu presencia del tiempo de mi niñez. Porque seguro estoy que tú estabas ya conmigo desde el vientre de mi madre, pero yo no te pude conocer como tú querías ser conocido. Fui estorbado, fui menospreciado. Pero tú has dicho de mí que tengo que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y eso significa que tengo que aprender a ser confiado, seguro, a descansar en tus brazos, en tus promesas, en tu presencia, la que dice que nunca me abandonará ni me dejará. Bendíceme con tu mano de poder en esta hora, como lo hiciste con los niños de aquel tiempo. Y mi Señor, si ya yo, creciendo como adulto, maduro, hice caer a alguno de los pequeños, por lo mismo que yo viví o peor, no quiero ni esa piedra en el cuello, ni usar mis manos, mis pies, mis ojos para verlos de manera equivocada. Que Señor, si alguien, yo te ruego en el nombre de Jesús, abusó de niños, de niñas, yo te ruego que tú seas el que provoque arrepentimiento, vergüenza y que confiese su pecado. Y que tú le libres del infierno, Dios. Y que todos y cada uno que participamos con manos, con pies, con ojos, haciendo daño a otros niños, excediéndonos en maltratos, en palabras violentas, en miradas crueles, menospreciativas, en patadas, que seas tú, Señor, el que nos perdone cuando te confesamos estas acciones. Y que no haya en el corazón de ninguno de nosotros, tus hijos, desprecio por los pequeños. Y Señor, con temor, temblor y reverencia, gracias por enviar tus ángeles a cuidarlos cuando tantas veces los padres son descuidados o ignorantes, orgullosos o rebeldes a tu voz. Gracias, porque eres tú, Padre Celestial, el que organiza todo esto, como enviar tu palabra para hacernos reflexionar. Gracias, Padre, porque nos permitiste pasar esa etapa y si tenemos vida ha sido solamente por tu gracia y tu propósito. Pero si hay heridas y seguimos hiriendo a otros, que esto ya pare, Señor. Que nos enseñes sobre todas las cosas a seguir las pisadas de Jesús. Manso, humilde, amoroso, bondadoso, tierno, compasivo, venciendo la tentación,
y en la comunión correcta con el Padre eterno que eres tú. Gracias por este tiempo. Gracias por esta bendición. Y yo sé que en algunos casos, Dios, este tema no termina al decir aquí amén. Quizá en algunos empieza ese trato sanador y restaurador de vidas. En otros continúa porque ya lo empezaron. Y yo te ruego que lo que dice tu palabra, que tú no abandonas la obra de tus manos y lo que empiezas, tú lo terminas. Y te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, junto con todos los que están conectados ahora y los que se van a conectar, por los niños de este mundo. Señor, no la están pasando bien, porque hay mucha ignorancia en sus padres que le heredan a ellos. Mucho mito, mucha fantasía, muchos sueños fuera de lugar, mucho alarde de las destrezas físicas o intelectuales y muy poco énfasis en lo moral, en lo espiritual. Una ausencia muy grande de cobertura espiritual, de cobertura moral, de cobertura física y de buena cobertura emocional, porque la gran mayoría vive con padres dominados por emociones y pasiones y viven los resultados. Mi Dios, enseña a los padres, háblales, repréndelos, pero no para que se alejen, sino para que se acerquen a ti. Atráeles a tu presencia, que puedan aprender de ti esa mansedumbre, esa humildad para tener un corazón enseñable. Que si en su casa no les enseñaron o no aprendieron a esta etapa de su vida, puedan de ti, Maestro Divino, aprender y a ser bendecidos para bendecir. Oramos por los niños de este mundo, los cercanos como lo pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros primos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sigas enviando esos ángeles como tú lo haces a defenderlos, pero también que despiertes a esos papás, esos abuelos en intercesión y en atención correcta. Te ruego porque esos niños, si llegan en esta etapa de su vida a encontrarse contigo como Señor y Salvador, su vida no va a ser un caos. Su vida va a ser diferente porque te tienen a ti por torre fuerte y escudo seguro. Te doy gracias por este tiempo. Gracias por los que se unen a esta enseñanza, a esta exhortación, pero también a esta corrección. Permítenos cambiar nuestra mirada hacia los niños y permítenos sanar nuestros corazones cuando quedaron allí dañados cuando éramos niños. Y esto quizá nos impide crecer y madurar en la fe, la confianza y la esperanza en ti. A ti la gloria por siempre y para siempre. Te amamos. Bendito seas en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pues un abrazo como siempre, esperando en el Señor que esta palabra sea puesta por obra. Mándenme saluditos, con mucho gusto les responderé. ¿Qué les parece que nos vemos en próxima ocasión? Bendiciones.